Esta semana se dio el caso de que no fueron, hubieron 3 jueces de la Suprema que no fueron ratificados de nuevo en sus posiciones. Sugería Subero Isa que desde el inicio se debe como cambiar esa dinámica de esa evaluación que se hace cada 7 años. Sí. Algunos jueces. Estos que estaban evaluando habían sido nombrados por 7 años. Porque algunos están nombrados por 9. ¿Y no debería ser un espacio de tiempo igual para todos, desde el punto de vista suyo? No, porque todo tiene que ver con los orígenes. Cuando se comenzaron a formar las altas cortes, lo que primó fue que no se sacaran todos los jueces al mismo tiempo, que no vencieran todos al mismo tiempo para no dejar, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de repente que sacaron 15 jueces y sacaron los 15 al mismo tiempo. Sí, crear vacíos. Sino que fuera escalonada la sustitución. Nombraron por 7, nombraron por 9 y nombraron por 12. Entonces la sustitución ha ido siendo escalonada. O sea, estos que estaban evaluando ahora se habían sido nombrados por 7 años. Los que van a evaluar el año que viene fue los que fueron nombrados por 9 años. ¿Verdad? Y entonces, para evitar que de repente un tribunal colegiado se quede acéfalo total y que nombren 15 personas nuevos ahí. Totalmente. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo digo, ¿qué sentido tiene el Ministerio de Justicia? ¿Qué labor va a hacer que no pueda hacer la Suprema Corte? ¿Verdad? Ahora, hay otra cosa. Cuando miramos el Ministerio de Justicia y sus diferentes departamentos, es lo que existe hoy en la Fiscalía. Es prácticamente lo mismo. Claro. Es un cambio de nombre. Claro. Y porque hay una cosa que tú tienes que entender también, Mario. El Consejo Nacional de la Magistratura no va a hacer una evaluación como que es esta entrevista para usted preguntarme a mí lo que a usted se le parezca. No. La Constitución dice qué es lo que van a evaluar. Sí. Exacto. La Constitución de la República dice qué es lo que se le va a evaluar a los jueces de Suprema Corte de Justicia. Lo primero es que los jueces tienen que hacer un reporte de su desempeño. ¿Cuántas sentencias han fallado? ¿Qué tipo de casos? ¿Cuántos casos de eso han sido casados? ¿Cuántos casos de eso fueron al Tribunal Constitucional? ¿En cuántas audiencias usted participó en el colegiado? ¿Cuántos votos salvados usted dio? Es decir, votos salvados en el sentido de que la mayoría tomó una decisión y yo digo no estoy de acuerdo. Y motivo mi voto, eso le llamo un voto salvado. Digo, ¿por qué no estoy votando con la mayoría? Eso le llamo un voto salvado. ¿En cuántos votos salvados usted ha participado? Eso lo dice la Constitución. Pero aquí se cree que eso es llamar a un programa, hacer una convocatoria, televisar eso, y unos tipos que no tienen idea ni de lo que es el derecho. Por ejemplo, el presidente del Senado, que no entiendo que no es abogado, que lo que es del área sindical, del transporte, tenemos a Omar Fernández, que es un muchacho joven que no tiene esa experiencia quizás en ese tema. Ni Pacheco, el mismo presidente que no es abogado. O sea, ¿cómo? Entonces ellos van a preguntarle una salta de pendejadas a estos jueces, ¿verdad? Violando, una falta de respeto. Claro, y violando la Constitución, porque la Constitución es que dice. Claro. ¿En qué consiste una evaluación de desempeño? En función de lo que tú trabajaste, Mario, de lo que tú estás haciendo. Y cuando tú me vas a decir a mí que tú no cumpliste, tú tienes que decirme en qué fue que no nombre cumpliste. lo dice, evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño. Y eso no hay nada más que le hacen. En todas las instituciones hacen evaluación de desempeño. Claro. Para ver cómo tú trabajas y cómo cosas. Pero aquí no. Aquí se creen que esta mascarada de decir que esto es independiente y que te vamos a juzgar y que tú te quemaste. Pero nadie dice por qué te quemaste. ¿Por qué te quemaste? Sí. ¿Por qué tú no pasaste una evaluación de desempeño? Porque es hasta vergonzoso. Sí. Es hasta vergonzoso para un juez de Suprema Corte de Justicia que le digan que usted no pasó una evaluación de desempeño. Sí. Porque usted está diciendo que no tiene la competencia, que no ha bien, la capacidad. No tiene la capacidad. Es un tema, ¿verdad que sí? Si bien es cierto, Abraham, que el país se ha fortalecido a nivel institucional y sobre todo en las altas cortes, de verdad que me apena mucho saber que hay tantas sentencias del Tribunal Constitucional falladas a favor de individuos e instituciones que no se cumplen porque el ministro no quiere, porque Juan no le da la gana, porque no se cumplen. O sea, si bien es cierto que las altas cortes han jugado un papel importante, yo creo que nosotros como país también debemos refrendar eso con actitud y acción. Claro, porque la institucionalidad no tiene necesariamente que ver con los avances
de la institución en sí. Tiene que ver con los individuos que están frente a la conducción del Estado. Porque si las sentencias del Tribunal Constitucional son en última instancia, y lo dice la Constitución que son obligatorias para todo el mundo, ejecutorias para todo el mundo, ¿por qué un individuo se cree con el poder de no cumplir con una sentencia que ordene que a ti te restituyan derechos, por ejemplo? Sí. Y es como tú dices. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es falta de institucionalidad, es falta de voluntad política de los que dirigen el Estado. Y de los que creen que el Estado puede seguir siendo un Estado delincuencial. Porque cuando uno habla de delincuencial, la gente cree que uno está hablando que delincuente es nada más el que mata o el que roba. Sí. No, cuando usted deja de cumplir con la ley, usted viola la ley, usted está haciendo un delito, usted está cometiendo un delito. Aquí hay Entonces, si una sentencia del Tribunal Constitucional ordena que así te paguen un dinero por prestación de lo que sea, y el ministro te la paga, el ministro se ha cometido un delincuente. Sí. Usted está en un acto delincuencial porque usted se está poniendo en contra de una sentencia de un tribunal que ha ordenado eso. Además, vergonzoso la cantidad de sentencias. Pero yo te digo a ti, hemos avanzado, sí. Por ejemplo, era antes improbable que tuviera, por ejemplo, un coronel de una institución castrense recurrir al tribunal administrativo para que le restituyan derechos. Y ha habido sentencias ya, Mario, del tribunal ordenando que lo restituyan a su puesto, que le paguen todos los salarios caídos desde el momento que le suspendieron. Vamos avanzando en ese sentido. Claro, Pepe Goico, por ejemplo, Pepe Goico fue un caso avanzado. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué es lo que debe privar? Es el debido proceso. El proceso. Si a usted no lo pueden acusar de una cosa, que usted cometió un hecho que riñe con la ley, sin escucharlo, sin respetarle sus derechos, independientemente de que usted sea o no delincuente. Pero hay que respetarle sus derechos, hay que escucharle, hay que oírlo. Claro, hay que oírlo, y es lo que yo creo que debe hacer la ciudadanía. A mí me preguntan, entonces habrá en esto que aquello. No, yo no sé si son delincuentes los tipos que están metidos en corrupción. Lo que yo creo es que le han violado sus derechos y que le han hecho cosas innecesarias. Un espectáculo innecesario, porque ¿para qué hay que hacer eso? No hay que hacer eso. Sobre todo en esa parte todo en esa parte del tribunal administrativo y las instituciones castrenses. Yo conozco muchos casos que se han dado de gente que lo han acusado de situaciones inclusive escandalosas, que tienen sentencias que le devolvieron la vida y están en sus instituciones y están repuestos. Claro. Porque es lo que te repito. A ustedes, aquí se puede juzgar a cualquiera y se debe juzgar, pero respetándole el debido proceso. ¿Por qué? Porque el principio legal en este país se llama presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Decir, ¿tú sabes por qué mucho tiempo yo critiqué a los que eran mis pares en el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tenía, Mario, una costumbre. Cometían un hecho, apareció un hecho, y entonces el Ministerio Público iba y apresaba a un individuo tal. Y entonces comenzaba a buscar las pruebas para demostrar que el culpable eres tú. El derecho penal no puede ser así. No. El derecho penal es al revés. Hay que buscar las pruebas y las pruebas te dicen a ti quién cometió el hecho. Es al revés. Y entonces aquí lo hacían al revés. Aquí buscaban a la gente presa. La policía lo buscaba, te metían preso. Entonces ahora vamos a comenzar a buscar pruebas. No hay pruebas. Para demostrar que Juan Pérez fue el que cometió ese hecho. Sí, una cuestión invertida de lo que debe ser el ejercicio del derecho penal. O X jefe de la policía decía, mire, ese coronel, cuando yo era coronel, me hizo una vaina, lo voy a quitar. Claro. Le voy a formular algo. Yo tuve un caso en Neiva, de una pareja de esposos, de que estaban de rebú, y él la acusó a ella que ella había falsificado el acto notarial de una venta a la firma de Ángel Atil Hernández Acosta, Quinito. Quinito estaba muerto ya, ¿verdad? Pero entonces esa muchacha la citan para acá, para Santo Domingo, y le hacen aquí arriba un expediente grandísimo y la mandan a Neiva. Y cuando llega allá, esa pobre muchacha llega esposada allá. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo estaré olvidado, es ver el expediente. Claro. Y cuando yo veo el expediente y examino el expediente, me encuentro que hay una parte que había estado ya en una conciliación en el Tribunal de Tierra. Y que en el Tribunal de Tierra, Silvio Erasme Peña, que había sido el vendedor, dice en el Tribunal de Tierra, no, yo fue a ella que le vendí un solar, yo no le vendí casa. Yo le vendí un solar a ella y ella hizo una casa ahí posterior. Dice Silvio Erasme Peña, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, tú que eres abogado, ¿y dónde está la falsificación? Si el que vendió está diciendo que fue a ella que le vendió. Claro. El notario no importa. No importa el notario, ni firma el notario, porque el vendedor está diciendo. Yo te vendí a usted, yo le vendí a esa persona, y le vendí por tanto, y mi notario fue
En la tilde de Jacota. Entonces, Claro. ¿dónde es que está la parte? Y la mandaron para Neiva. Claro. Con un expediente así de maltrato. Entonces vamos a examinar las cosas, vamos a ver, Hay que ver vamos a respetar el debido proceso, vamos a darle a esta persona la oportunidad de que se defienda, Sí, sí, de que sí. busque un abogado y que se defienda y que pruebe de dónde han nacido las cosas y no pretender que no, tú eres culpable y ya yo te voy a pedir a ti, te voy a mandar preso y ya. No. El famoso tránquelo de antes. Sí. Abraham, nosotros hoy hemos dado aquí una clase de derecho Sí, 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 sí. para los estudiantes y para ya los abogados de fuste. Pero ahora entramos en una parte interesante, que es la parte política. Abraham militó por muchos años, no sé qué tanto tiempo, en el PLD. ¿Qué llevó a Abraham a esa salida del PLD? Pero no solamente la salida, sino que va a la fuerza del pueblo y no al PRM. Pues, ¿qué lo motiva? Yo entré al PLD en las elecciones del 90. Y yo venía de un partido que se llamaba Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD. De ahí fue que yo fui al PLD en el 90. Y yo hice mi círculo de estudio, yo era abogado ya. Y yo hice mi círculo de estudio como lo hace cualquier militante. Y me hice miembro del PLD. Y eran las etapas de la juventud y de las ilusiones y del querer servir, ¿verdad? Y cuando ganamos en el 96, a mí me dieron la oportunidad de servir de la Fiscalía de Neiva. Y yo fui a servir, sin que sea una modestia decirlo, ¿verdad? No. Yo fui a servir y a cuidar mi espalda porque yo sabía, conchole, ¿cómo es posible que yo, que he estado en grupos populares, en clubes culturales, en grupos de teatro, me dan el primer cargo público y yo voy a hacer lo que hace mal hecho? Con 34 años. Bueno, yo fui a hacer lo que tenía que hacer. Perdimos las elecciones, Mario. El primer gobierno del PLD 96-2000 fue esencialmente un gobierno ético, moral, de mucha gente joven que fue a servir, no a servirse. Perdemos las elecciones y entonces en el PLD hay una comprensión al revés de lo que había ocurrido. Mucha gente que salió de los puestos sin tener nada, como llegó, porque fue a servir que fue. Salieron de ahí lamentándose. En vez de decir, a mí nadie me puede señalar porque lo que yo he hecho es correcto. No. Mucha gente lo que decía era, bueno, si el PLD vuelve a ganar, yo no vuelvo a salir como yo salí ahora. Es de lamentándose de que salieron pobres del poder. Ganamos las elecciones en el 2004. A mí no me cabe ninguna duda, tantos años después, de que en el PLD volvimos al poder a robar, a hacernos ricos, a no volver del poder, a no salir del poder nuevamente pobre. A eso volvimos. Por eso vino todo ese desastre ético. Y pasaron muchas cosas. Y yo te puedo contar, yo tengo un hermano que es contador, se llama Pedro. Es un hermano a quien yo respeto y quiero mucho porque yo estudié viviendo en su casa aquí en Santo Domingo. Y un día mi hermano Pedro me dijo, casi con lágrimas en los ojos, yo jamás pensé que en un partido de Juan Bosch la gente honesta iba a molestar. Porque a mi hermano Pedro, un gobierno del PLD, lo quisieron cancelar porque como auditor no quería firmar cosas que él entendía que no iba a firmar. Isabel y yo tuvimos que ir a defender a Pedro. No de lo mal hecho, no. A defenderlo porque quería hacer lo mal hecho. Es un gobierno del PLD. Y no se me olvida nunca que había un vicesecretario, un viceministro en ese tiempo, un vicesecretario, sí, que se murió, por cierto, que era amigo de Isabel y amigo mío. Y fuimos donde él. Él era vicesecretario de Temo Montaz, porque era que trabajaba Pedro en el secretario técnico de la presidencia. Y le planteamos que cómo era posible que ese muchacho, una persona tan correcta, tan trabajadora, lo quisieran votar. Y entonces esa persona me dijo, oh, Abraham, lo que pasa es que tu hermano esto, que lo otro. Bueno, yo le dije, mire lo que le voy a decir. Ni Jesucristo resucitado va a lograr que esa persona no firme un expediente que él no te haya vuelto como auditor que está bien hecho. No el presidente de la República, Jesucristo resucitado no lo va a lograr porque ese individuo no está hecho ese material. Está hecho de otro material, de otra estirpe. Ese hombre viene de otra estirpe y no lo va a firmar. A partir de ahí le dejaron con cierta tranquilidad, pero lo quisieron votar. Eso hace muchos años de eso, ¿verdad que sí? Y alguna gente después me han preguntado, Abraham, ¿y tú sabiendo que habían pasado tantas cosas en el PLD y tantas cosas feas, ¿y por qué permaneciste ahí? Bueno, porque un día yo reflexioné y me dije,
Bueno, de todas formas es mejor ser flor de fango que quedarse cruzado de brazos. Porque si yo no hubiese sido político, yo no hubiese tenido el chance de ser fiscal de la provincia de Bauruco. Y yo no hubiese tenido el chance que tuve después de ser funcionario de la superintendencia de bancos, hasta llegar a director de sanciones, ¿verdad? De la superintendencia de bancos. Y llegué a esos puestos porque era político, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, y lo reitero, y se lo digo a ustedes que son jóvenes, yo preferí ser flor de fango a no quedarme cruzado de brazos. Porque quedarte en tu casa cruzado de brazos criticándolo todo es muy fácil. Es así. Ahora tú tienes que jugártela y tú tienes que aceptar un puesto y demostrar que sí, tú lo puedes hacer distinto y demostrar que tú puedes decir que no y que conmigo no. ¿Ah? Y después de eso yo le puedo contar a ustedes, siendo yo parte de la Super de Banco, yo fui 2 años y pico miembro del comité antilavado con Mabel Félix. Y ahí yo vi muchas cosas y ahí yo aprendí muchas cosas. Y yo le puedo decir a ustedes que en una ocasión se planteó una votación por algo y yo dije, mire, cuando yo me vaya de aquí, a mí nadie me tiene que ir a buscar a mi casa para que yo explique nada. Porque las actas que yo firme, las actas que tengan el nombre y la firma de Abraham Ferrera tienen que explicarse sola. Sí. Sola. Aunque tú las leas, tienes que saber la opinión que dio Abraham y tienes que ver por qué fue su opinión y por qué votó Abraham. Y esa acta tiene que explicarse sola. A mí no hay que buscarme para nada de eso porque tiene que explicarse sobre el acta. Es así. Y todas esas cosas pasaron. Sí. Y todas esas cosas pasaron. Un día yo me di cuenta que no valía la pena. Y cuando el PLD pierde las elecciones del 20, yo no creo que el PLD tenía que tirar a sus miembros, a sus militantes, a la cueva de los leones, como dicen. Yo creo que no era lo correcto. Que la postura del PLD debió haber sido una exigencia a que se respetara el debido proceso. Y el que es culpable y lo condenan es culpable. Ah, no, pero el PLD lo que salió fue a defender gente que sabían que no tienen forma de justificar la fortuna que tienen. Y yo le venía diciendo a Francisco, ahorita por el camino, ¿tú sabes qué es lo que pasa con la corrupción, mijo? Que la corrupción es una ruleta rusa. Tú tienes un revólver con un tambor para 5 tiros, pero tienes un solo tiro. Cuando se dispare el revólver, Mario, se va a matar un solo corrupto, pero 4 no se van a matar porque, porque el tambor está vacío. Sí. Entonces mucha gente dice, no, a mí no me va a pasar eso. El tiro no se me va a pegar a mí. Y siguen corrompiéndose. Y siguen en la corrupción. ¿Y qué lo lleva a la fuerza del pueblo? Yo te puedo confesar que yo había decidido quedarme en mi casa y no fuñir con política ya. O sea, después de 20 años y pico de militancia en el PLD, de 20 años y pico en el Estado, yo decía, ya yo voy a descansar. Pero entonces mi mujer, que ve política en todo. En los cuadros. No, mi mujer no habla nada. Mi mujer habla contigo del salud y de salud ella pasa a hablar política contigo. Entonces ella se convidó con una hermana de ella, que es una persona a quien yo quiero mucho. Y me empujaron para la fuerza del pueblo. No, además... Vamos más alineados los ideales de la fuerza del pueblo con la convicción y la ideología personal suya. Sí, por lo menos pasaron cosas en el gobierno anterior del PLD, que yo te aseguro a ti, que sin que Leonel sea un santo, no las hubiese hecho. Es decir, el último gobierno, el último presidente del PLD, cruzó unas rayas que yo digo, ahí no se puede llegar. Tú no puedes desde el poder comenzar a desacreditar a tu compañero de partido, al presidente de tu partido, y creer que no está pasando nada. Y montar una campaña de descrédito y desmontar a este hombre con el descrédito y las cosas, y tú crees que no pasó nada. Entonces, es lo mismo. No es porque yo creo que la fuerza del pueblo no haya gente también que hay que verlo con ojeriza. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que yo creo es que el PLD para mí terminó ese ciclo. Debió haber pedido excusa por todo lo incorrecto que se hizo y no lo hizo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Decidí irme empujado por mi mujer y por mi cuñada. Y por también, obviamente, su ideología, sabiendo que ya estábamos fuera de... Nosotros los que fuimos PLDistas, una vez lo más correcto es que pasemos a la fuerza del pueblo. ¿Verdad que sí? Es lo que parece. Es lo que más se parece. Es lo que parece el camino más viable. Sí, claro, claro. Sí. Abraham Ferrera, ¿usted ha pensado en algún momento escribir un libro? Bueno, yo tengo una hija que se llama Tanya. Es un escritor en Facebook. Yo veo esos poemas en Facebook. Sí. El hombre está tirando paqueticos. Y Tanya me dijo un día, papi, yo te voy a recoger todo eso que tú has escrito en Facebook para que tú lo publiques. Después eso se quedó así, ya no he recogido nada, pero... ¿Son inéditas las escritas? Normalmente yo escribo las cosas de un tirón.
Eso que yo escribí, lo último que tú lo leíste sobre la evaluación de los jueces. Sí, sí. Eso fue que yo fui a llevar a Isabel una terapia que se está dando por una hernia que tiene en la columna. Y mientras la estaba esperando, en el carro escribí eso. Lo escribo de un tirón, a veces me van hasta falta ortográfica, obviamente. Claro. Me van falta ortográfica, se me van 2 palabras repetidas en el mismo párrafo. Pero la tecnología... Es expresivo, algo ahí del momento. Claro, tú lo que quieres es mantener la idea. Sí. Mantener la idea, entonces después lo corrijo, una palabra repetida la cambio y corrijo cosas. A veces mis hijas que están fuera, una que vive en Estados Unidos, que es periodista, ¿verdad? María Isabel, la más chiquita, a veces me escribe en privado, me dice, papi, esa palabra está mal escrita. Y me pide en privado sí. que la corrija. Sí. Pero por la rapidez del momento. Sí, pero también hay una cosa. María Isabel tiene 28 años, yo tengo 63. Sí. Pero María Isabel dio redacción en la universidad. Sí, porque ella es periodista. Claro. Sí, ella tiene un expertise para escribir que no lo tengo yo, María. Porque ella es una profesional en esa área de la escritura, del periodismo. Y ella me ayuda con eso. Y mi hija Carmen también me ayuda desde España. Mira, papi, te una palabra para el poeta. Que habla mucho de sus hijos, Abraham. Se siente muy orgulloso de sus hijos. Claro. Sí. Claro, es que la mejor obra de un padre son sus hijos. Son sus hijos. Los hijos que tú le das a la sociedad. Eso es lo que habla bien o mal de ti. Sí, bueno, es resultado, ¿verdad? El resultado de tus hijos, que necesariamente no puedes culpar a un papá tampoco de una mala conducta de un hijo. Porque después que los hijos son adultos, un papá no le puede dar una pela ni lo puede encerrar, ¿verdad? Que no puede. Y tú no eres responsable de eso, ¿verdad? Totalmente. Pero obviamente los hijos son, para mí, mi familia y mis hijos son la mejor obra que yo he podido construir. Y tener mis hijos buenos, decentes, honestos, honrados, para mí, eso no tiene precio. No, eso no tiene precio. Eso no tiene Mario, precio. Al principio habíamos dicho que Abraham es un hombre muy amplio. Sí. No le iba a decir, para hacer un programa con Abraham tendríamos que durar 5 o 6 horas aquí hablando. Sí. Te iba a decir, pero no terminé de decirte lo del libro. Ya. Entonces mucha gente me ha planteado que escribe un libro, inclusive el padre Ángel que está en Barahona. Yo estoy de acuerdo. Me dice, Tony Lulú. Pero tú sabes, pide también. Pero tú sabes qué es lo que pasa también. Yo no me creo un intelectual y yo no me creo un escritor. Yo soy una persona que suelto suspiros del alma y que analizo cosas y las redes me lo permiten ahora, pero yo no me creo un escritor. Porque también, y oigan lo que voy a decir, yo tengo un mal concepto de muchos intelectuales. Un pésimo, un terrible concepto de muchos intelectuales. Por lo que se han prestado en términos históricos muchos intelectuales. Porque tú le perdonas a un ignorante que haga cualquier cosa. Por ejemplo, mi papá decía, un hombre bueno de campo, mi papá decía que Trujillo era bueno. Porque él entendía que Trujillo había orden, que Trujillo que no se robaba. Sí. Pero un intelectual sabía que Trujillo era un asesino. Y que los Trujillo eran dueños de todo, eran unos ladrones. Sí. ¿Verdad? Eran unos ladrones. Y habla bien de esa obra. Y entonces, no solo que habla bien, se pasaron 30 años defendiendo a Trujillo. Sí. Y escribiendo cosas para defender y justificar a Trujillo. Sí. Entonces yo prefiero como mantener cierta distancia con los intelectuales. Sí. Con los intelectuales. Ahora, y no me interesa mucho esa cuestión de escribir libros, ni nada de eso. Y yo al que me sigue le digo, bueno, pero tú no me sigues en las redes. Bueno, pues sígueme siguiendo en las redes. Ahora, yo tengo 2 preguntas. Ya cerrando, porque el tiempo es un poco corto, pero a la vez con Abraham hay que dejar temas, porque yo sé que este programa lo vamos a repetir por lo menos cada cierto tiempo tenemos a Abraham aquí, señores. Ahora, 2 temas, 2 preguntitas breves. La última es, la primera es, ¿se visualiza en algún momento Abraham Ferrera en algún cargo electivo? Y la segunda es, ¿cómo evalúa al día de hoy la gestión del PRM? Bueno, lo primero es que un político nunca puede decir que no aspira. Porque la política en su esencia es aspiración. Bajo el sofisma filosófico de que es para servir. Pero hay mucha gente que lo que ha hecho es servirse de la política la vida entera y pasarle factura al país, la vida entera pasándole factura, ¿verdad? Entonces yo no digo que yo no voy a aspirar a nada. Lo único que le puedo decir a ustedes es que el día que yo decida aspirar, o que las circunstancias lo permitan, y si yo llego a un puesto, a partir de ese momento ese puesto va a cambiar en el sentido de un antes y un después. Porque ¿qué es lo que distingue a un funcionario público? Es hacer cosas innovadoras. Es hacer cosas que hagan sentir a la gente. Es cumplir con tu rol.
Sí, con tu rol político, ¿verdad? Sí. Si tú llegas a Neiva, por ejemplo, y tú eres síndico de Neiva, alcalde, como usted le quiera llamar, y usted en 4 años no hizo nada distinto de lo que habían hecho los otros, esa gestión se puede calificar de exitosa. No se puede, porque usted lo que ha repetido lo mismo. Y estas gestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con transparencia, yo me río a veces, pero no me río desde ahora, me río desde antes, ¿verdad? Que ellos publican, digo, unas aprobaciones que las hacen por internet, en las redes, y unas aprobaciones de 90 y pico de transparencia. Óyeme, chico, pero ¿y quién no sabe? Las computadoras y los programas. Y los programas, Mario, todo el mundo sabe quién es que alimenta los programas y quién es que hace los programas. Claro. Y de que tienen unas cosas de transparencia y todo eso, y esas cosas. Y todas esas hacen todas esas cosas. Pero también te puedo decir, en ese sentido, Mario, tampoco para mí es una cuestión que yo tengo en mi norte, como hay alguna gente en Neiva. Yo he oído gente diciendo, ya, yo no sé lo que yo voy a aspirar, pero yo voy a estar en la boleta. Sí. Hay gente que dice así. Sí. Yo no sé lo que yo voy a aspirar, pero yo voy a estar en la boleta. Yo no tengo ese tipo de planteamiento. Mire, escúchame, usted tiene un perfil bueno para senador, porque hubo un candidato por la Fuerza del Pueblo a senador que no lo conocíamos allá en la provincia. Y usted lo conocemos, yo entiendo que usted puede... Sí, pero es lo que te decía ahorita, Mario, también. Yo tengo ese handicap que yo soy una persona que digo lo que pienso, y entonces en política tú tienes que andar abrazando, tienes que andar mintiendo. Sí, hay que modelar. Y a la gente que prometerle cosas que tú nunca le vas a cumplir, porque a la gente no es lo que le gusta. Sí. Y entonces los roles están invertidos. Sí, es así. Están invertidos. Por ejemplo, un legislador, ¿cuál es la función de un legislador? Esta es la Constitución, todo el mundo lo sabe. Pues los legisladores lo que andan ahora buscando funditas para repartir. Sí, no, se han invertido. Y los legisladores lo que la gente no sabe. Los legisladores lo que andan es haciendo cuestiones de gestión y no someten, ni siquiera someten una iniciativa sobre nada. Y no someten una modificación, una ley sobre nada. Y son legisladores. Y se pasan los 4 años ahí. Y algunos ni hablan, no se les conoce ni la voz en 4 años. Sí. ¿Y el PRM? ¿Y el PRM? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, regular, excelente. Mire, yo creo que el presidente ha tenido una oportunidad buena para hacer cosas. Sí. Y él ha ido dejando diluir esa oportunidad. Cuando el presidente decidió que no se iba a reelegir, yo le decía a Isabel, que es la persona con quien yo hablo más política, Isabel le decía a mí, Abraham, ¿y tú crees que va a ser así? Sí, yo creo. Porque Abinader tiene una imagen que no tenían los otros. Por ejemplo, Danilo es un político a tiempo completo. Sí. Leonel Fernández es un político a tiempo completo. Abinader no era así. Abinader no era un político que tú puedas decir que es un político a tiempo completo, dedicado a todo eso. Y yo tenía mis esperanzas de que él iba a hacer transformaciones, de que él iba a cambiar algunas cosas, de que él iba a actuar diferente y que iba a haber cambio en algunas cosas. Sin embargo, cuando tú lo oyes hablando a él, yo me sorprendo a veces cuando yo lo oigo hablando a él, porque a veces yo digo, bueno, pero es que yo soy muy exigente en el pensamiento, o es que realmente uno no entiende lo que él dice. A veces yo no entiendo lo que él dice. Y yo venía diciéndole a Francisco también ahora, porque ahora yo le doy lata a él, yo le digo tu presidente. Tu presidente ese, ¿verdad? Qué interesante. Y yo le decía a él, pero el presidente Francisco. De él, claro. Y yo le decía a él, pero ven acá, Francisco, pero ese presidente tuyo dijo en la semanal, que es una actividad que convocan ellos bajo el control del poder, ¿verdad? Claro. Ahí habla, invitan al que ellos quieren y hablan el que ellos quieren, ¿qué, Mario? Eso es. Y él dice, en Senasa no pasa nada. En Senasa lo único que falta es que el gobierno haga una contribución, un aporte adicional para que Senasa esté todo bien. Pero ahí no pasa nada, el gobierno va a hacer eso. Y la oposición lo que quiere es que saquen 2 millones y pico que se pusieron. A las 2 semanas, digo ya, Francisco, tu presidente está diciendo que hay una investigación en Senasa desde noviembre, Mario. Se contradice, ¿verdad? Pero pues acá, o una cosa o la otra. Sí, así. Tú no me puedes decir a mí que desde noviembre en Senasa había un problema que tú lo sabías. Sí. Pero hace 2 semanas que tú dijiste que ahí no había problema. Sí. Que ahí no había problema. ¿Y tú sabes por qué él juega eso? Porque el control que hay de los medios se lo permite. Claro, y una sociedad que no exige nada. Y esta es una sociedad, y este es un país, no de ahora, Mario, de siempre, que un escándalo saca del juego otro escándalo. Al otro.
Aquí hacen un escándalo. ¿Tú sabías que aquí construyen un escándalo? Mira, no. Aquí un escándalo sustituye otro escándalo. Claro. Es este país. No, este país. Y en eso hemos vivido en términos históricos por desde ejemplo, que este país existe. Ahora se despacha la noticia de que en la administración de Donald Guerrero se malmanejaron 21,000 millones de pesos cuando estuvo en Hacienda. Ya eso tapó el caso de Senasa. Ahora se está hablando de Donald Guerrero. Cuando tenemos el muerto tirando sangre todavía del Senasa. Claro, pero el Estado necesita, lo que están en el gobierno necesitan hacer eso. Claro. Yo escribí algo en Facebook, si tú me sigues tienes que haberlo leído. Cuando llegó este gobierno, cuando este gobierno llegó en el 20, que llegó en medio de la pandemia, con todo y pandemia, esta gente habían dicho que todo estaba resuelto. Que en salud estaba todo resuelto. Que en educación estaba todo resuelto y después resultó que hay unos líos feísimos ahí, ¿verdad? Sí. Y que estaba resuelto todo en educación, en salud, en todos los aspectos. Y yo decía, en 6 meses resolvieron todo. Todo lo resolvieron en 6 meses, porque yo sabía que era una mascarada más estar diciendo eso. Sí. Porque hay un libro de Humberto Eco que se llama A Hombro de Gigante. Y que yo les invito a ustedes a leerlo, porque no se puede ser mezquino. No se puede ser mezquino. Los que llegan al poder no pueden decir que lo hicieron todo a partir de su gobierno. No, desde luego. Hay muchas cosas que lo hizo el anterior. Claro. Y usted tiene que tener la honestidad suficiente para reconocer que ese gobierno hizo cosas buenas. Sí. ¿Verdad que sí? No. Aquí los gobiernos llegan como se llamen, sí, de cualquier partido, y ese gobierno comienza a decir, incluyendo los del mismo partido. Porque hubo uno del PLD que dijo que a él lo que le dejaron fue un paletín lleno de factura. Sí, dijo ese presidente, ¿verdad? Sí, que sí? Claro, porque la cuestión es borrar como lo positivo que hizo el otro. Así no puede ser, es al revés. Mezquindad. Hay que avanzar en hombro de gigante, reconociendo lo que hicieron los otros antes. ¿Verdad? Y yo digo, por ejemplo, Balaguer para mí es un político al que yo prefiero a veces ni mencionar. Pero tú tienes que reconocer. Por ejemplo, en las cuestiones de medio ambiente, Balaguer se preocupó. Claro. Por el Parque Olímpico, por los parques allí, por el Parque Mirador, se ocupó de eso, Mario. Tú no puedes negar eso. Sí. Tú no puedes negar eso porque tú no puedes ser mezquino. Ahora, en otras cosas, yo digo, si aquí nacieron 2 hombres malos, ese es uno de los 2. Pero hay que reconocerle eso. Pero entonces este gobierno dice que estaba todo resuelto. Ahora resulta que 5 años y pico después ellos siguen acusando al gobierno anterior. Sí. Ya no. Bueno. Ya tú no puedes acusar al gobierno anterior porque el gobierno anterior, ¿cuál es? Es este mismo. Claro, este es el gobierno anterior. ¿Va para un segundo? No, está en un segundo. Está en un segundo periodo. Entonces el gobierno anterior es este. Entonces los gobiernos, tú no puedes pasarte la vida en eso. No, es así. Acusando al otro de que el gobierno, de lo malo que hizo el otro. No. Y pretendiendo elevarte sobre las cenizas que dejó el otro. Y jugando a la mentira siempre. Porque ¿quién te pasa la información? O sea, una mentira sobre otra ahí, que la deuda pública, que yo pagué el 80%, después dicen que no, que fue el 46%. Entonces es una mentira sobre otra. Yo lamento decirte, Mario, y lo lamento también por este es un mal gobierno. Sí. Bueno, ya el cierre, Mario. Este es un mal gobierno que deterioró lo que servía, lo que estaba funcionando bien lo ha deteriorado. Muchos servicios que funcionaban bien se han deteriorado. Porque tú sabes qué es lo que pasa también, Mario. Que los partidos, por la falta de institucionalidad, llegan al Estado, llegan a las instituciones y comienzan a votar a la gente que sabe. Sí. Entonces, cuando tú coges y descabezas una institución votando a los que saben, Mario, yo puedo tener 300 maestrías, Mario. Pero si a mí me nombran donde tú tienes 10, 15, 20 años, el que sabe ahí eres tú. Yo tengo que llegar con humildad a apoyarme de ti, Mario, porque tú eres que está ahí, él es el que sabe. Mira. Y en lo que yo me acomodo, yo tengo que apoyarme en lo que aprendo. No, pero ¿sabes lo que hacen estos tipos? Y no digo este gobierno, todos. Sí. Estos tipos votan a todo el mundo. Y lo primero que ponen de asistente es unas muchachas que tú sabes dónde las encuentran. Supongo que son sus queridas, sus segundas bases. Y eso es lo que ponen. Gente que no son militantes políticos. Se han maltratado mucho las bases. Pero no en todos. En todos. Tú buscas gente. Juan Bosch decía, la política es para los políticos. Sí. La política no es para los empresarios. Sí. Porque los empresarios lo que buscan es negocio, Mario. Sí. Entonces, cuando tú pones un empresario al frente de una institución, ¿qué es lo que ese empresario va a hacer? A beneficiarse. A hacer negocio. Eso es lo que él sabe hacer. Sus intereses. Él no sabe hacer. Él no tiene que tener la vocación de servicio que tiene el político. Porque el tipo te va a decir, ay, ¿qué tú quieres? Yo voy a dejar que mi negocio quiebre. No, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que mi negocio siga adelante. Entonces ahí viene el problema entonces de que estos individuos lo que van a hacer negocio a las instituciones. Por eso yo admiro, me considero de hecho institucionalista y admiro las sociedades más viejas
que han mantenido durante muchos años esa formación institucional y han logrado permanecer en el tiempo por eso. Entonces aquí llega un gobierno, la cambia, llega otro, la cambia y nos vamos de gobierno en gobierno y cada quien pone su modelo y a veces tenemos un gobierno bueno, no malo. Porque la continuidad del Estado es pobre. Sí. Es pobre la continuidad del Estado. Mira, Mario, ya el cierre. Cierre el programa. No. Yo quiero que Abraham cierre. No, pero podemos seguirlo. No, quiero que cierre el programa, pero yo le voy a preguntar dos cosas, Abraham. Si yo le digo a usted Estero y le digo las Lomas de Neiva, ¿en qué usted piensa? Estero y las Lomas de Neiva. Porque usted le escribe poemas allá arriba, la loma. Estero es mis orígenes. Estero es donde está mi ombligo enterrado. Estero es la esencia de mi vida. Estero. Claro. Yo nací en Estero. Oh. Y mi papá se mudó para Neiva, para el pueblo, yo teniendo 2 años. Mi hermano más pequeño tenía solo meses. Pero nosotros nunca nos desvinculamos de Estero. Porque las propiedades, los conucos de mi papá estaban en Estero. Sí. Entonces había que ir todos los días a Estero, esos conucos. Y mi primera juventud, o mi primera adolescencia, ¿cómo tú la pasaste, Abraham? Cargando leche en un burro. Y maroteando ahí. En Estero. Yo era un niño, 8 o 10 años, y me levantaban a las 5:30, 6 de la mañana, y yo iba en un burro con mi hermano más grande que yo, que era el que ordeñaba la vaca y todo eso. Y entonces el muchacho levantado a esa hora, yo me iba durmiendo y le daba ¡pum! Cabezazo a mi hermano. Y mi hermano decía, pero este muchacho que se acaba de levantar y está durmiendo ya. Sí. Era un niño. Sí, entonces era ir para allá, Mario. Él ordeñaba las vacas, venir para el pueblo a traer la leche en galones. Y le llevaba la comida. Entonces volver para allá, no con el desayuno, con los galones que llegaron con leche, entonces con agua, para llevarlo para allá, para Estero, el desayuno a los que estaban allá, mi papá, mis hermanos y a los otros trabajadores que estaban ahí, para volver para la escuela a pie, para ir a la escuela en la tarde. Y yo pasé mucho menos trabajo que mis hermanos mayores. Sí, no, claro. Usted fue cómodo. Yo soy penúltimo en mi casa. Okay. Yo fui cómodo en muchos sentidos, hasta en la escuela. Sí. Esa cuestión de que un hermano más grande abusaba de ti, conmigo no se daba eso. Yo tengo muchos hermanos grandes, entonces que se tenía a meterme la mano a mí. Abusar. O sea, no, y hasta en eso yo tuve ventaja. Y eso que tú mencionabas ahorita, mi mamá era analfabeta, pero mi mamá vendía leche de la que se producía allá, vendía leche que ella le compraba a otra gente para revenderla. Mi mamá vendía guineo y plátano, mi mamá hacía dulce para vender. Y yo pasé leche, un galón, ¿tú sabías? No, no sabía. Porque la leche que llegaba en la mañana, que era leche cruda, se vendía, ¿verdad? La que quedaba, había que hervirla para que no se dañe. Sí, entonces mi mamá la hervía. Porque se cortaba, ¿verdad? Claro, mi mamá la hervía esa leche. Y entonces había que salir con un galón y un jarrito a venderla en el pueblo. Sí. Y yo hice eso. Entonces, y yo hice eso, muchacho, en mi casa. Señores, no ha sido fácil. Eso entonces, es historia Mario, de éxito. Que no se nos quede. Entonces, la Loma de Neiva, si le digo eso. Ahora, la Loma, que te digo, ya te dije lo que es Estero, ¿verdad? Para que se me pongan bravos los estereros, ¿verdad? Estero siempre ha sido parte de esa niñez y de todo eso en el corazón. Ahora, en la Loma yo he encontrado un remanso de paz. En ninguna parte yo soy más feliz que ahí. Yo, al que le gusta la playa, al que le gustan los grandes apartamentos, yo oigo ahora que dicen que se llaman penthouse, no conozco lo que es, pero oigo decir que se llaman penthouse y que hay pero su loma eso. Yo no cambio mi casa de los guineos por ningún penthouse. Yo estoy tranquilo ahí, a veces yo llego allá y me despierto de madrugada y me siento desubicado y lo que me ubica es el sonido del río, la cascada. Oye. Que me ubica es en la loma que estoy porque oigo el sonido del río. Ahí yo puedo escribir, ahí yo puedo leer un libro, ahí yo puedo beber una copa de vino y ahí yo soy feliz sin tener que hacerle ¿Tiene que invitarlo, daño a nadie. No hay que invitarlo. Sí. No hay que invitarlo, vayan cuando quieran. El doctor tiene que invitarnos ya, tiene que invitarnos. Ya, doctor, claro. Despide el programa, dígale a toda su gente de Estero, de La Loma y de toda la provincia de Bauruco que se mantengan activos con este programa y del país. Bueno, a ustedes primero agradecerles por la gentil invitación, agradecerles por la forma considerada y respetuosa en que me han tratado y decirle a todo el que escucha de Estero y de La Loma, porque ahora no es como antes, ahora todo el mundo tiene un teléfono y ve todo, ¿verdad que sí? Sí. Que puedan darle seguimiento a ustedes, que los puedan ver, que aquí yo he escuchado muchos programas de gente que viene a decir cosas interesantes y que lo que se habla siempre es aprendizaje, porque uno aprende también de las opiniones con las que uno está de acuerdo. Sí. Tú dices una opinión aquí, por ejemplo, lo dices tú, y yo digo, ¿y qué está diciendo este muchacho?
y voy y me documento a ver si tú estás diciendo verdad o mentira, ¿verdad? Sí. Entonces tú me estás empujando con tus opiniones a que yo me ponga al día. Sí. Y eso es enseñanza y eso es aprendizaje, ¿verdad? Todo eso. Sí. Y yo diría finalmente, para despedirme, si alguien me preguntara, Abraham, ¿cómo tú te sientes más cómodo ahora? Hablando con la juventud. Hablando con la juventud. Claro. Con los jóvenes. Es lo que me mantiene al día, porque si no me voy a poner un viejo allí desubicado totalmente, que no sé qué es lo que los jóvenes están haciendo. Sí, bueno. Sí, es así. Entonces, muchas gracias por la invitación y una reiterar que puedan darle seguimiento a este programa. Sí, y que estamos a su disposición para cuando ustedes quieran y desean. Es la primera, no la última. Hasta un próximo conversando.